por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David que venció y el libro abrirá. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David que venció y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar y todo lo que ellos hay lo adorarán y confesarán que Jesucristo es el Señor. Cristo es Señor, es el Señor. Resurrecto de entre los muertos es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cristo es Señor, es el Señor. Resurrecto de entre los muertos es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cristo es Señor, resurrecto de entre los muertos es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hola hermanos, muy buenos días. Hoy 22 de agosto, ya está terminando el mes de agosto, pero queremos felicitar a Eric, que hoy es precisamente su cumpleaños de Eric, hijo de nuestra hermana Estelita, nuestro hermano José Guadalupe. Dios te bendiga, Eric, y recuerda que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú debes de ser un ejemplo para ellos en tu vocabulario, en tu fe, en limpieza, en calidad, en espíritu. ¿Vale? Dios te bendiga, Eric, y muchas felicidades. Hoy tuvimos esta lectura de Filipenses capítulo 2, el versículo 1 al 11, donde nos habla que Jesucristo es el Señor. Y ese es precisamente el mensaje en esta hora, en esta mañana. Jesucristo es el Señor. Y si alguien, hermanos, le preguntaran a usted, vamos a empezar con esta pregunta. Si alguien le preguntara a usted, ¿quién es Jesús? ¿Cómo contestaría a esa pregunta? ¿Podría darles una respuesta clara, sólida, bíblica de quién es Jesús? ¿O dudaría y diría, bueno, pues creo que nació en una época, en tal época, creo que nació en un pesebre? ¿Cree que podría dar una buena respuesta a esta? ¿Quién es Jesús? Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, no debe usted tener ningún problema en decirle, bueno, que Él le ha salvado de sus pecados y que murió en la cruz por usted y que Jesús es su Señor. Jesucristo también le hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que soy? Yo. Esa fue la pregunta que les hizo a sus discípulos. Y mire, vamos allá en Mateo. Vamos allá en Mateo capítulo 16. Vamos a ver esta pregunta. Mateo capítulo 16. Vamos a ver esta pregunta y veamos también la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera, por favor, hermanos, que abran su corazón para entender este mensaje que Dios nos trae en esta hora. Si alguien le pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Cómo o qué respondería usted? ¿Podría usted contestar con convicción, con confianza, con seguridad? ¿Podría contestarla dando alguna referencia bíblica? ¿Y por qué cree usted que Jesús dijo que era quien dijo ser? ¿Podría usted contestar todo eso? Y le vamos al versículo 13 de este capítulo 16 de Mateo. Versículo 13 al 16. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús no les hizo esta pregunta para tener información. Él les hizo esta pregunta porque quería asegurarse qué era lo que ellos entendían. Porque a decir verdad, es una de las preguntas más importantes que cualquier persona tendrá que contestar alguna vez en su vida. ¿Quién es este Jesús? ¿Él es lo que dice ser? ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Mire cómo dice el versículo 17, de ahí mismo de Mateo, versículo 17. Dice la palabra de Dios así, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí le está diciendo Jesús a Pedro, no lo averiguaste tú por tu cuenta. Dios Padre te lo reveló. Y hermanos, vamos a los extremos. Yo le pregunto, ¿qué importancia tiene quién sea Jesús? ¿Qué importancia tiene quién sea Jesús? ¿Tiene alguna importancia? La respuesta es sí importa. Hermanos, importa muchísimo conocer a Jesús como Salvador personal, porque eso moldea nuestro carácter. Ya no podemos ser igual a como éramos antes de conocerle, porque cuando recibimos a Jesucristo como lo que Él es, impacta en nuestro carácter. Ese carácter que yo tenía en automático cambia. En segundo lugar, impacta pues nuestra forma de creer, nuestras creencias, y no solo impacta nuestras creencias acerca de Él, sino impacta en lo que creemos, acerca de todo. Cuando Jesucristo se vuelve nuestro Salvador y Señor, vemos las cosas de otra manera, o formulamos otra clase de juicios. Nuestra vida tiene un aire diferente, hay un sentido de seguridad diferente en nuestra vida. Y en tercer lugar, impacta e influye en nuestro estilo de vida. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, así lo dice. O sea, que impacta nuestro estilo de vida e influye en nuestro estilo de vida también. Las cosas ya no van a ser iguales, y no solo eso, determinará nuestro destino eterno. Por eso es tan importante, hermanos, saber quién es Jesús y cuál va a ser nuestro destino. Su destino eterno, hermano, en donde usted va a vivir por toda la eternidad. Y eso depende de su relación personal con Jesucristo. Y eso no se puede evitar. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y qué importante es esto de nuestra relación con Cristo en esta vida, porque esto afecta nuestra vida, afecta nuestro carácter, nuestra creencia, pero sobre todo nuestro destino eterno. Para decirle a la gente cómo deben de ser salvos. Esa debería ser nuestro propósito, nuestra misión, nuestra visión. Predicar el Evangelio. Debemos de saber quién es Jesús realmente en nuestra vida para nosotros poder hablarle a la gente. Y esto, hermanos, sería pues un buen comienzo.
Y qué importante es predicar la palabra de Dios en en estos tiempos tan difíciles. Y eso precisamente platicaba ayer yo con nuestro hermano Osvaldo, la necesidad que existe hoy en día de predicar la palabra de Dios. Porque, hermanos, ha pasado más de año y medio ya que no asistimos a la iglesia para reunirnos. Pero ¿usted le ha hablado a algún amigo, a algún pariente del por qué es necesario que todas estas cosas sucedan? ¿Les ha hablado de las profecías escritas en esta bendita palabra? ¿Les ha dicho lo que les espera si no tienen a Cristo como su Salvador personal? Y cuando nosotros platicamos con alguien de estas cosas, alguno lo va a entender y aceptar. Otras personas no lo van a aceptar, porque está escrito: muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Pensemos en un momento, hermanos. Cuando leemos los evangelios, y hagamos también esta pregunta: ¿quién es este Jesús? Miren, hermanos, las personas que aceptan a Cristo empiezan a ir a la iglesia, son bautizadas, entran a algún ministerio y piensan que ya es todo. Apenas aquí empieza a entender quién es Jesús. Yo me acuerdo cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador, cuando tenía yo 17 años, y después de esto, el pastor Vidal Valencia me pidió que compartiera mi testimonio con la iglesia. En aquellos tiempos éramos como unos 130 personas. Y me dijo que compartiera lo que Jesús había hecho por mí. Y esto obviamente era bueno. Les dije a los hermanos allí ya en la iglesia, le dije: miren, pero recuerdo que me temblaban mis rodillas y mi voz. Les dije: miren, yo no sé todo lo que Jesús ha hecho por mí, pero lo que sí sé es que soy salvo por gracia. Y yo sé que hay muchísima gente, después de que han pasado 2021 años ya, que no saben quién es Jesús y qué ha hecho Él. Por eso les preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es realmente este Jesús? Recordemos, por ejemplo, en sus comienzos, allá su nacimiento fue profetizado muchísimos siglos antes por Isaías. Y qué bonito se expresa Isaías cuando dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Recordemos que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una virgen, y algo muy importante, fue parte de la creación en la cual él nació, la creación de este mundo. Aquí nació en este mundo. Cuando la Biblia dice en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿quién más pudo haber sido? Sino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso les digo, pensar en sus comienzos. Él es diferente a cualquier otra persona que ha nacido. Y cuando vemos todos los nombres que le dieron en las Sagradas Escrituras, le decían Rey de Reyes, Señor de Señores, era el Príncipe de Paz, como ya lo dijimos. Y si alguien dice: ¿quién es este Jesús? Bueno, el Señor que me salvó, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, y conste que todavía faltan muchísimos nombres. Él fue muerto en la cruz por mí. Él fue sepultado y resucitó. Y después, dice la palabra de Dios, ascendió a los cielos nuevamente.
Y dice la palabra de Dios que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y todo eso, hermanos, lo hizo por mí, lo hizo por usted. Recuerdo el canto que escuchamos hace un momento. Y también la Biblia lo dice. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermanos, eso es lo que hay que predicar a las personas. Que nuestro Señor Jesucristo no es como los otros dioses. Pregúntele a un budista, ¿y tu Dios? ¿Sabe qué contestará? Está muerto. Y así podríamos hablar de todas las religiones del mundo, pero nosotros somos privilegiados, hermanos, porque tenemos un Salvador que se sacrificó por nosotros, que derramó su sangre preciosa y que ahora está intercediendo, dice la palabra de Dios, por nosotros, ayudándonos cada día de nuestra vida. Me acuerdo que un compañero de trabajo durante esta semana estábamos hablando acerca de los problemas que hay allá en Afganistán y empezó a preguntarme, él sabe que soy cristiano, me preguntó que por qué Dios permite tanto sufrimiento, por qué Dios no hace algo. Y fue cuando yo le dije, pero si Dios ya hizo algo, envió a su Hijo Jesucristo y no le creyeron y la gente sigue igual sin creer. Y le dije también, mira, Dios podría intervenir en cualquier momento y parar el sufrimiento porque Él es todopoderoso. El pecado es la causa del sufrimiento. Dios lo sabe, pero ahora quiere demostrárselo a la gente. Para Dios es una gran aflicción ver a su creación cómo está sufriendo. El anhelo de Dios es que esto se acabe y que pueda extender su mano y ayudarnos. Pero esta vez quiere asegurarse que su creación esté limpia de pecado y sea salva por la sangre que derramó su Hijo Jesucristo. Y sobre todo, que sepan realmente quién es Jesús en sus vidas y que sepan dar testimonio de Él. Porque, hermanos, hay muchos cristianos que les preguntan, ¿quién es Jesús? Y de veras, hermanos, no saben qué decir, no saben qué decir. Por eso empecé este mensaje preguntándoles a ustedes, si alguien les dijera o alguien les preguntara, ¿puede decirme quién es Jesús? ¿Sería usted capaz de decirles sin titubeos, sin dudas, decirle a esa persona quién es Jesús en su vida? Y la Biblia, hermanos, lo dice muy claro. Vemos en su palabra los nombres que le daban, los milagros que él hacía y muchos atributos que él tiene. ¿Qué podemos decir de él? Pues que ante todo, él es parte de la Trinidad. Él, siendo Dios, vino a este mundo en carne humana. Nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios. A pesar de que estaba ahí crucificado, a pesar de estar en la tumba, Él era Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y aunque Él tenía muchos atributos, Él no los ejerció todos cuando estuvo en la tierra, porque Él vivía aquí. Y fíjese una cosa muy importante, vivía sin pecado y al mismo tiempo era humano. Y tuvo que ser sin pecado para poder morir por nuestros pecados. Si no, de otra forma, hermanos, estaríamos perdidos. Ese era el pacto que hizo con su Padre, con Dios, antes de venir a este mundo. Ahí en Marcos 15:39, adelantito de Mateo, Marcos, vamos a ver el capítulo 15,
Marcos 15:39. Vea lo que vio el centurión que estaba junto a la cruz. 15:39 dice así la palabra de Dios: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este es el testimonio del centurión. Reconoció a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué debemos nosotros contestar a la gente que nos pregunta y nos dice: ¿quién es Jesús? Hermanos, hay algo raro en este mundo. Cuando la gente habla de Jesús, hablan de Él como una persona común y corriente. Sin embargo, Él era el Hijo de Dios y murió en la cruz porque tenía que ser sin pecado, porque tenía que morir. Si Jesús era un hombre de amor, Él lo demostró y lo enseñó. ¿Por qué tenía que morir? Y normalmente se nos olvida esa parte, que somos hijos e hijas de un Dios amoroso. Y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, se describió como el buen pastor. Qué forma, hermanos, tan maravillosa de describirse a sí mismo. Él dijo que era el buen pastor y lo dijo así para que supiéramos cómo nosotros relacionarnos con Él. ¿Qué es lo que hace un pastor normalmente? Vela por sus ovejas, protege a sus ovejas, vigila a sus ovejas, ama a sus ovejas. Por eso dijo: yo soy el buen pastor. También se refirió como la vid y nosotros los pámpanos. Se refirió a que Él es el camino, la verdad, la vida, y los que creemos en Él tenemos vida eterna. Analicemos un poquito, hermanos, la vida de Jesús. Analicemos un poquito esto. Él nunca escribió un libro, pero el tema principal de este libro era Él. Nunca compuso una canción, pero muchas canciones en el mundo han sido escritas que hablan de Él. Nunca construyó una casa, ni aquí en el mundo tuvo una, pero su palabra dice que fue a prepararnos una casa allá en el cielo para estar con Él. Y al pensar en todas las personas que sanó Jesús, Él no era médico, es el gran médico, porque sigue sanando a las personas hoy en día todavía. No hay nadie como Él, porque Jesucristo es el Señor. Y podríamos continuar hablando, hermanos, del Señor Jesús, de quién es y cómo era, cómo anduvo. Dijo que vino a enseñar, Él vino a edificar su iglesia, vino para asegurarnos que tendríamos vida después de la muerte. Si Él hubiera permanecido en la tumba después de haber sido crucificado, hermanos, estaríamos perdidos ahora sí. Pero gracias a Dios que su palabra nos enseña que Él está sentado a la diestra de su Padre. Y recuerde esto: si alguien le pregunta y le dice ¿quién es Jesús? Y usted contesta: Jesús es el Salvador del mundo, eso no va a convencer a nadie. Pero cuando usted pueda decir al menos algo de lo que hemos visto en este mensaje, el Espíritu de Dios lo usará para traer convicción a esos corazones. La gente de este mundo necesita la vida eterna, necesitan el perdón de sus pecados. Debemos predicar, hermanos, debemos de predicar al único Salvador de nuestros corazones y decirles quién es Jesús y lo que hizo. Y recordemos que Dios sigue sentado en su trono y nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Y a las mujeres, a todas las mujeres, a las hermanas,
Les pido que sean atentas porque primero Dios pronto ya se reunirán con la sociedad de mujeres. Entonces estén al pendiente de recibir un llamado para esto. Que el Señor les bendiga, hermanos, y primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima.